Hola, el día de hoy tengo que hablarles de una noticia positiva, que es una buena manera de comenzar el día, que es básicamente esta información que llegó del Congreso, que tiene que ver con un proyecto que, si no sé si lo recuerdan, que era para bajar el sueldo de los senadores y diputados de Chile en un 50%, es decir, a la mitad, y que se ingresó hace algún tiempo, en febrero si no me equivoco, y que no se habló mucho y que habían hecho una baja temporal, pero como que lo habían estado dejando de lado. Pero al parecer ahora se discutió y entró al Senado, donde se aprobó de manera unánime, es decir, todos votaron a favor de izquierda y de derecha, de que se iban a bajar el sueldo en un 50%, y al parecer sería porque esto ha sido un tema que se ha vuelto a sacar y sacar a la palestra pública, tanto por redes sociales como por algunos políticos, y por lo tanto un tema importante y no lo pudieron dilatar lo suficiente, es decir, algo de presión hubo para que se hablara de este tema. Y por lo mismo comenzamos este video con la buena noticia de que se aprobó la reducción en un 50% del sueldo de senadores y diputados. Pero veamos el detalle de esto. El Senado aprueba en general el proyecto para rebajar la dieta parlamentaria de manera unánime, es decir, todos votan a favor. Y este es un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, pero que aunque se haya aprobado en el Senado, todavía no está necesariamente aplicando. Y ustedes se preguntarán por qué. Más bien por tema, ¿cómo decirlo?, de revisión. Como dice aquí, va a ser discutido ahora en la Comisión de Constitución del Senado y se le pueden hacer indicaciones. ¿Qué significa eso? Que van a ingresar a esta Comisión de Constitución, lo van a revisar, y si hay cosas que no les gusta a la Comisión de Constitución, se pueden hacer anotaciones, revisiones o cambios ahí. Y esos cambios van a tener que volver a ser votados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por las partes que fueron revisadas para ver si se aprueban o no. Así que en realidad este proyecto todavía falta que se apruebe y podría estar listo en abril, tal vez mayo o incluso más, dependiendo de cuánto se tarde el Congreso. Pero de todas maneras el proyecto en general ya fue aprobado, lo que me parece muy positivo. Pero de todas maneras hay que ver un detallito, que es que este sueldo no es fijo que sea la mitad, porque hicieron una jugada muy particular, que es que dijeron, ya, vamos a bajar a la mitad el sueldo del Congreso, pero vamos a poner ciertos detallitos. Vamos a ver el primero de esos detalles. Primer detalle, que esto no es permanente. ¿En qué sentido? Que dicen que a futuro, y eso dice en el proyecto, los sueldos los va a crear un organismo autónomo. Un organismo autónomo muy particular, que va a funcionar de manera similar a cómo funciona el Banco Central. Que como sabrán, el Banco Central tiene autonomía, aunque igual hay una influencia muy fuerte del mundo político, particularmente de la presidencia. Y este organismo autónomo, que se tiene que crear a futuro, va a generar los sueldos de senadores, diputados, ministros y altos cargos estatales. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que ahora está a la mitad de su sueldo, es decir, lo bajaron un 50%, lo que en la práctica significa bajar un sueldo de 9.500.000 pesos, que es un equivalente aproximado a 11.000 dólares, a la mitad de eso, que serían 4.250.000 pesos aproximadamente, porque estos son aproximaciones, el sueldo exacto no es 9.500.000, es distinto, y que en dólares debería ser básicamente unos 5.500 dólares aproximadamente. Pero esto no necesariamente es permanente, porque este organismo autónomo que van a crear después va a generar los sueldos, va a decidir cuánto tiene que ganar todos los cargos altos del Estado y también justamente los ministros, y no todos los cargos, porque los jueces ni los tocaron, un tema que vamos a hablar un poco más adelante. Y ahí podría haber una jugada política de que los que designen ese cargo tengan influencia política del Congreso y ahí le suban el sueldo nuevamente por decisión de organismo técnico. Ahí podría haber una jugada algo oculta para subirse de nuevo el sueldo, pero ahí está el detalle. Dentro de todo, igual es bueno que se bajen el sueldo. Pero hay otro detalle además importante, antes de que pasemos al tema de otras cosas que deberían bajarse, que no se bajaron y muestran que igual tienen una cantidad millonaria de dinero que se pagan de nuestro bolsillo con los impuestos para tomar decisiones. El tema de que hay cargos que no decidieron tocar en el Estado porque en el pasado se negaron, y en este canal lo cubrimos. Aquellos que lleven aquí algunos meses recordarán que el Poder Judicial amenazó y se quejó de la posibilidad de que les bajaran a la mitad sus sueldos, particularmente la Corte Suprema, amenazando al decir que podrían hacer mal su trabajo como jueces si les bajan tanto el sueldo. E incluso al aprobarse este proyecto hubo quejas por parte de la UDI, del PPD, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, bueno, en realidad casi todos los partidos, que aunque votaron a favor, decían, bueno, pero esto podría ser malo, porque al ser los sueldos tan bajos en el Congreso e ir bajándolo, podría o de llevarse a corrupción, o podría ser que gente de calidad no quisiera llegar al Congreso y se fuera al mundo privado que pagaría mejores sueldos. Y actualmente hay que recordar que
en el mundo estatal se gana mucho más que en el mundo privado. ¿Cuánto era? Si no me equivoco, como un 70% más aproximadamente. Y los sueldos altísimos que hay ahora en el Congreso, que son de los más altos del mundo, realmente no aseguran calidad, porque no sé ustedes, pero a mí no me da la impresión de que nuestro Congreso sea un conjunto de personas con estudios académicos y preparados. Tenemos a Florcita Motúa, por ejemplo, ahí, para qué decir. Tenemos una deportista que se me olvida el apellido, que es la de Renovación Nacional, que su mérito para salir electa era que era maratonista. Y entonces no es como que un sueldo alto nos esté garantizando calidad. Yo diría que en realidad un sueldo alto no ha garantizado nada de calidad dentro del Congreso. Pero era parte de los argumentos de por qué era malo bajar tanto el sueldo, aunque todos votaron a favor. Y yo estaría muy atento ante estas indicaciones que hicieron distintos personajes del Congreso. Particularmente la UDI, la Democracia Cristiana y algunas figuras de la nueva mayoría. Pero bueno, más allá de ese detalle, hay que destacar que no se han tampoco bajado los sueldos del Poder Judicial, de otros altos cargos públicos del Estado, no se ha tocado. Tampoco se ha hablado mucho de los malgastos de CODEL, COENAP, empresas estatales. Pero esperemos que en algún momento, si hacemos suficiente presión, también cedan como se dieron ante esto y se bajen esos sueldos. Pero hay otro detalle con respecto al Congreso que no se habla. Porque una cosa es el sueldo que ellos están ganando ahora, que es el sueldo, la remuneración. Pero ellos además tienen gastos asignados. ¿Y qué significa que haya gastos asignados? Que además de su sueldo, tienen dinero que reciben aparte para gastos especiales. Asesoría, transporte, alimentación y una serie de cosas. ¿Y en cuánto son estos gastos? Son aproximadamente, y esta noticia es algo antigua, así que ahora son en realidad más altos, y para los senadores varía en aproximadamente unos 23.700.000 pesos a aproximadamente unos 24.140.000 pesos mensuales. Estos mensuales, además de su sueldo se les pasaba, que el sueldo ya se los dije que anteriormente, esto es aparte que se les pasa para gastos específicos, que en la práctica es como un segundo sueldo. Y para los diputados es aproximadamente unos 11.500.000 pesos al mes. ¿Y cuánto es eso en dólares? Básicamente, para hacer una aproximación, 24 millones para no complicarnos demasiado, sería aproximadamente unos $28.000 adicionales, además del sueldo que tienen para gastos asignados para senadores. Y para diputados sería unos aproximadamente $13.422. Vamos a usar el número que está ahí. Digamos unos $13.500 para hacerlo más fácil, que tendrían en gastos asignados. Y eso es además del sueldo que reciben. Ahora, por supuesto, ellos les van a decir que ese no es su sueldo, es para otras cosas, como las asesorías, como también el tema de de transporte, cómo va a hacer que el congresista pague el combustible de su vehículo, por supuesto, o su chofer, que tantos tienen chofer, cómo va a hacer que ellos manejen por su cuenta como simples mortales. Por supuesto que no hay que pagarles el chofer con los gastos especiales asignados, porque ni siquiera lo pagan eso con su sueldo, a la vez que alimentación, cómo va a pagar su comida el estimado congresista y una serie de otras cosas. Entonces podemos tomar en cuenta que esto es bueno, es positivo, es una muy buena noticia que se ha logrado solo gracias a la presión de personas como ustedes que se quejan constantemente frente a las autoridades por estas temáticas. Pero no es suficiente, hay que ver el tema de los gastos especiales asignados que tienen ellos, los gastos de funcionamiento de cada diputado y senador, que son altísimos, ya vimos el monto. Hay que ver el tema también del Poder Judicial, que incluso extorsionó, amenazó en el pasado cuando decía que no les bajaran el sueldo, y del resto del Estado con altos cargos y también el tema de sus altos sueldos. Y no olvidemos la posibilidad que con este organismo autónomo que quieren crear para calcular los sueldos, que me sorprende que sea necesario crear otro cargo estatal para calcular los sueldos, realmente más gasto estatal innecesario y pituto político, es decir, nepotismo ahí, pero bueno, en ese organismo podrían eventualmente volverles a subir el sueldo. Entonces estemos atentos ante todas esas medidas. Dentro de todo esto algo muy positivo, muy bueno, agradecerle a todos los que han hecho presión sobre este tema, pero no bajemos la guardia, estemos atentos con todas estas otras materias y realmente fijémonos que por detrás no hagan algunas modificaciones y que no se pasen de listos aquellos que no se les tocó el bolsillo que se financia con todos nuestros impuestos, todos los otros cargos del Estado que nos sacan dinero del bolsillo para mantenerse.